Que Dios te bendiga mucho en esta hora. Me gozo en que podamos compartir nuevamente un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Hay un pasaje de la Escritura que quiero utilizar como base, aparece en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, comenzando en el verso 35 hasta el verso 41. He titulado esta reflexión, El poder de Dios sobre toda crisis en el mundo natural. Escucha la palabra de Dios. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros, que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Este pasaje del Evangelio de Marcos, que tiene a continuación varios pasajes más donde se muestra el poder de Jesús sobre toda crisis en el mundo natural, posteriormente sobre el mundo sobrenatural, el mundo invisible. Luego se muestra el poder de Jesús sobre la enfermedad, y adelante otro pasaje de la Escritura muestra el poder de Jesús sobre la muerte. En esta hora solamente quiero compartir contigo el poder de Dios sobre toda crisis en el mundo natural, utilizando este pasaje del Evangelio de Marcos en el capítulo 4, los versos 35 al 41. Los discípulos, juntamente con Jesús, estaban ejerciendo un ministerio poderoso. Y en uno de esos instantes, Jesús invita a que todos pasen al otro lado del lago de Genesaret, también conocido como Mar de Galilea. Y naturalmente Jesús, cansado del ajetreo del ministerio, se fue a la popa del barco y allí se acostó y se durmió. A nosotros muchas veces nos parece que cuando estamos en nuestra travesía por este mundo, Jesús anda durmiendo. Sin embargo, la realidad es que está atento a nuestras situaciones, independientemente de cómo nosotros las veamos o nos sintamos. Dijo: pasemos al otro lado. Despidieron la multitud que había estado escuchándoles, subieron a la barca y tomaron rumbo a la otra orilla. La otra orilla les esperaba un lugar llamado Gadara. De pronto, en ese lugar se levantó una gran tempestad de viento. Es posible que el día estaba claro. El mar de Genesaret o mar de Galilea, lago de Genesaret o mar de Galilea, queda muchísimo más bajo que el nivel del mar. Y por los zanjas o zanjones donde corren las aguas desde el hielo del norte y entran a ese lugar, por esas mismas zanjas, por esos mismos huecos, también corre el viento, y cuando sale a lago o mar abierto, comienza a dar giros, y puede que el día esté soleado y de pronto se puede formar una gran tempestad de viento. Es posible también que los discípulos que eran pescadores dentro del grupo íntimo de Jesús, los 12 apóstoles, supieran cómo manejar esas situaciones en otras ocasiones.
Posiblemente no era la primera vez que ellos tenían una situación de una tempestad en ese lago. Era donde acostumbraban a pescar. Pero esta vez pasó algo diferente. Hicieron todo lo que estaba en su mano hacer, todo lo que conocían que podían hacer para mantener esa barca a flote, y no pudieron hacerlo. A mí me parece que a nosotros también nos pasa igual. Estamos navegando por el mar de la vida, estamos en una barca de manera figurada, y vienen a nuestra vida situaciones de tormentas, vienen a nuestra vida crisis que no podemos manejar con nuestros propios recursos. Hay situaciones como son las enfermedades. Tenemos una pandemia a nivel mundial que nos está dando duro y que nos está mostrando cuán frágiles somos, y nos está mostrando también la necesidad de la intervención de Dios para erradicarla y para que venga salud tanto a los cuerpos como salud al alma y al espíritu. Hay gente quebrantada en su alma porque no puede soportar la crisis que está viviendo, que se ha juntado a todas las demás que ya traía. Situaciones matrimoniales y familiares, situaciones de crisis económica, gente que ha perdido sus trabajos, gente que ha perdido sus casas, gente que ha tenido pérdidas de seres queridos, diferentes situaciones naturales que vienen a nuestra vida. Y se manejan con los recursos que ya tenemos. Sin embargo, llega el momento en que la situación se convierte en algo que no se puede manejar con los recursos que tenemos, recursos humanos. Por eso es importante clamar a Dios y solicitar su favor y su ayuda. Es interesante que cuando los discípulos en la barca se dieron cuenta de que no podían manejar la situación, recurrieron a pedir la ayuda a Jesús. Y a mí me parece que eso es una enseñanza para nosotros. Debemos recurrir siempre en busca de ayuda de lo alto. Y Jesús es nuestro ayudador. Hizo promesas mientras predicaba y enseñaba. Él dijo de esta manera: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. También dijo: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. También dijo: cosas mayores que las que yo he hecho, vosotros también haréis. Así que Jesús nos enseñó por su palabra que podemos rogar a Él y pedir su favor y su ayuda, y Él habrá de correspondernos y habrá de venir en nuestro favor. Cuando los discípulos se le acercaron de una manera abrupta y sin fe. Es posible que la situación de esa tormenta, de esos vientos contrarios, era tan fuerte, era inmanejable, que cuando se acercaron a Jesús en su desesperación, lo hicieron no con fe, sino con angustia. A nosotros también nos pasa en muchas ocasiones. Tenemos situaciones, sabemos que debemos recurrir a Dios en su ayuda, para buscar su ayuda. Sin embargo, lo hacemos no creyendo que va a hacer su obra en nuestro favor. Ahora bien, por un lado debemos orar y rogar con toda confianza y seguridad, porque Él mismo nos enseñó que lo que pidiéramos al Padre creyendo, lo recibiríamos. Jesús les recriminó a los discípulos y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Saben que el miedo paraliza, el miedo mina nuestra fe, nuestra confianza en que Dios va a intervenir. Estas situaciones que estamos viviendo ha provocado miedo en mucha gente. Y quiero decirte que debes erradicar de tu corazón, de tu vida, de tu mente, todo tipo de miedo para poder depositar tu confianza en que Dios puede intervenir y traer ayuda de lo alto. Cuando oramos a Dios con miedo, no con fe, entonces no estamos en expectativa de recibir su intervención.
De hecho, la Biblia es clara cuando dice que si oramos a Dios y le pedimos a Dios, lo hagamos creyendo. Porque si pedimos alguna cosa con duda, seremos semejantes a la onda del mar que va y que viene. Dice, quien tal hace, no espere recibir nada del Señor. Los discípulos se acercaron a Jesús y Jesús pudo claramente ver que lo hacían sin fe, sin confianza, con puro miedo. Pero Jesús va más allá de nuestra incredulidad, va más allá de nuestros miedos. Y cuando pedimos su ayuda, aún siendo incrédulos, su gracia, su misericordia y su amor se hacen manifiestos y hace una obra en nuestro favor. Dice la Biblia que Jesús se levantó, reprendió al viento, reprendió al mar, les dijo, calla, enmudece, e inmediatamente se hizo grande bonanza. Yo quiero invitarte en esta hora a que, al igual que Jesús se puso en pie con toda seguridad, con toda confianza, y reprendió al viento, que era contrario, y reprendió al mar, y dio una orden para que callaran y enmudecieran, y se hizo grande bonanza, que en las circunstancias en que te encuentras, en las circunstancias en que nos encontramos, podamos declarar una palabra de confianza, de fe, diciéndole a la situación, basta ya, detente, y confiemos en que Dios, aún con nuestra poca fe, habrá de intervenir y hacer su obra. Cuando Jesús estuvo enseñando, dijo que la fe necesaria para un milagro no tenía que ser muy grande, pero sí era importante que hubiese fe. Dijo de esta manera, si vuestra fe fuere como un granito de mostaza, le diríais a este monte, desarráigate y échate en el mar, y obedecería. La mostaza, los granos de mostaza, son tan pequeños como un grano de arroz, tal vez hasta menos. Sin embargo, cuando ese grano se siembra, deja de ser una semilla muy pequeña, porque una vez germina y crece, se hace un gran arbusto, un gran árbol, que da no solamente sombra, sino que también alberga a las aves del cielo. Jesús lo que estaba queriendo decir con ello era que la fe, por pequeña sea, produce milagros, pero esa fe tiende a crecer, tiende a madurar, y mientras más fe haya en nuestros corazones, mayores milagros veremos en nuestra vida y también en favor de otros. Cuando Jesús se puso en pie y reprendió al viento y reprendió al mar, dice la Biblia que inmediatamente, no más tarde, sino inmediatamente se hizo grande bonanza. No debemos estar amedrentados con esta situación de crisis a nivel mundial, porque la Biblia claramente dice que los que hemos creído en Jesús y lo hemos recibido como Salvador y Señor, le pertenecemos. Así que la crisis de la pandemia que amenaza de muerte, para nosotros los creyentes no es amenaza, por cuanto la Biblia claramente dice que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Así que la muerte no viene a ser amenaza. Los discípulos en la barca estaban creídos de que iban a perecer, de que iban a morir. Tal vez algunos de nosotros tengamos que partir a la eternidad, pero hay promesa de Dios de salvación y vida eterna. La Biblia claramente lo afirma, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. El apóstol Pablo, confiado en ello, hablaba acerca de la muerte con toda confianza. Y él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa seguridad y esa confianza se da solamente cuando estamos agarrados firmemente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Jesús hizo ese milagro de reprender el viento, de hacer enmudecer el mar, los discípulos se sorprendieron
y expresaron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? A mí me parece que estos discípulos, que estaban ya acostumbrados a ver milagros a través de la vida de Jesús, no debían necesariamente sorprenderse por ese otro milagro, porque era algo común que sucediera todos los días en la vida de nuestro Maestro y Señor Jesús. Sin embargo, Dios tiene siempre la capacidad de sorprendernos. Mientras más milagros vemos, nos preparamos para ver otros mayores, porque Dios tiene poder sin límite. Su poder sobre el mundo natural, sobre las crisis del mundo natural, se hizo manifiesto en este milagro y se hará manifiesto en milagros en el día de hoy, en tu favor y en mi favor. Yo quiero invitarte a creer en Jesús, a recibirle como Salvador y Señor de tu vida. Te quiero invitar también a hacer una oración sencilla, repitiéndola juntamente conmigo, que voy a guiarte, para que, recibiéndole como Salvador y Señor, poniendo toda tu confianza en Él, puedas entonces recibir los milagros que son necesarios para tu vida, para tu familia, para la gente significativa para ti. Te invito a orar en esta hora. Repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesucristo, reconozco mi insuficiencia, mis debilidades, mis pecados. Me arrepiento hasta el polvo. Te pido perdón y a su vez recibo a Jesús como mi Salvador y como mi Señor, sabiendo que tiene todo el poder sobre todas mis crisis, sobre todas las crisis a nivel del mundo natural, del mundo espiritual, de la enfermedad, de la muerte, y que nada le podrá detener en bendecirme. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. También te quiero invitar a que nos escribas. Nos mantendremos orando por ti. Soy el pastor Juan Emilio Morales Dávila y pastoreo la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico. Si cuando pase esta pandemia y este tiempo de toque de queda tienes la oportunidad de congregarte en algún templo, en alguna iglesia, te invito a que lo hagas en aquella de tu preferencia. Te ofrecemos la nuestra también, que puedes congregar con nosotros en la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. Allí te recibiremos con los brazos abiertos. Nuestra dirección postal para que te comuniques es la siguiente: apartado 4304, Bayamón Gardens Station, Bayamón, Puerto Rico 00958. Te invitamos a que estés en el próximo Facebook Live y Dios te bendiga abundantemente.